Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de Python más Qt. Bien, en este capítulo vamos a trabajar con los elementos radio button y checkbox. Y bueno, el ejemplo, pues vamos a empezar creando un archivo WII, que bueno, que lo que va a ser es un diálogo sin botones. Bien, aquí vamos a crear este formulario. Bien, para agrupar radio buttons existe un elemento llamado group box, que lo podéis ver aquí. Bien, esto nos va a permitir tener ahí un fondo donde podemos ir agregando tantos radio buttons como necesitemos, con la gran ventaja de que solo se puede seleccionar uno de los radio buttons. Bien, vamos a darle un nombre. Bueno, vamos a cambiar aquí el texto. Por ejemplo, aquí vamos a incluir una serie de radio buttons para seleccionar un determinado lenguaje de programación. Ok, bien, pues vamos a empezar a agregar radio buttons. Bien, vamos a agregar, por ejemplo, el primero. Bien, vamos a cambiarle el texto y le vamos a poner, por ejemplo, Python. Y le vamos a dar un nombre a este objeto, que lo vamos a llamar Python. Ok, bueno, vamos a agregar otro radio button. Y a este lo vamos a llamar PHP. Bien, y le vamos a dar el nombre a este radio button PHP. Ok, vamos a agregar otro radio button. A este le vamos a dar el texto Perl y lo vamos a llamar Perl. Ok, vamos a agregar otro radio button y a este lo vamos a llamar Ruby y le vamos a dar el nombre al radio button Ruby. Bien, vamos a seleccionar uno por defecto, que va a ser Python. Bien, seleccionamos el objeto y bueno, nos vamos a sus propiedades y vamos a ir abajo del todo. Bien, aquí tenemos una propiedad llamada checked. Vale, pues activamos la casilla para que este aparezca activado por defecto. Bien, ya lo tenemos activado. En este grupo solo podremos seleccionar un radio button. Bien, también vamos a ver un ejemplo con los checkbox. Bien, vamos a seleccionar uno y lo vamos a colocar aquí, por ejemplo. Bien, le vamos a cambiar el texto, por ejemplo, por aceptar los términos. Ok. Bien, y vamos a agregar un botón. Que bueno, lo que nos va a permitir es saber cuál el estado de tanto los radio button como del checkbox. Cuando hagamos clic sobre este botón vamos a obtener el estado de ellos. Bien, vamos a hacer clic, por ejemplo, vamos a ponerle el texto, por ejemplo, aceptar a este botón y lo vamos a llamar botón. Vamos a sus propiedades y le damos el nombre. Bien. Ok. Y bueno, vamos a guardar el archivo WII. Aunque antes, si vamos a crear una carpeta en donde estamos haciendo los ejercicios, y la vamos a llamar radio buttons checkbox, o mejor, radio, le quito la parte de buttons, radio checkbox. Bien, y vamos a guardar este archivo WII ahí en esa carpeta. Que lo vamos a guardar este archivo WII como radio checkbox.
Ok. Bien, ahora vamos a ir al editor de código y vamos a crear un nuevo script que lo vamos a guardar como radio-checkbox.pyw en la carpeta que creamos anteriormente. Ok, aquí es donde tenemos el archivo WIN. Bien, vamos a empezar a escribir código. Bien, vamos a crear la clase para crear el diálogo, el cuadro de diálogo. Vamos a iniciar el objeto. Y vamos a cargar la plantilla WIN. Que la llamamos radio checkbox.win. Bien, vamos a crear primeramente un método que lo vamos a llamar, por ejemplo, radio-value. Bien, y vamos a abrir una sentencia if. Bien, vamos a acceder al primer radio button que tenemos, que era Python. Vamos a comprobar si está activado. Para ello vamos a utilizar el siguiente método, isChecker. Bien, si este radio button está activado, bueno, ahora vamos a ir otra vez al designer y bueno, vamos a agregar una etiqueta label aquí, donde vamos a mostrar, por ejemplo, Python está activado o PHP está activado, etcétera. Al hacer clic sobre el botón, vamos a verlo, vamos a ir a buscar una etiqueta label, ok, y la vamos a incluir aquí. Bien, a esta etiqueta le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar, por ejemplo, label lenguaje con L mayúscula. Bien, label lenguaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el radio button Python está activado, vamos a mostrar en la etiqueta label que hemos acabado de agregar en el archivo WIN. Bueno, vamos a guardarlo. El siguiente texto. Python ha sido seleccionado. Ok, bueno, vamos a abrir el if para seguir incluyendo condiciones. En este caso vamos a hacerlo con PHP, con el radio button con nombre PHP. Si está activado, entonces mostraremos en la etiqueta label el siguiente texto: PHP ha sido seleccionado. Continuamos incluyendo condiciones. En el caso de que se seleccione Perl, entonces mostramos Perl ha sido seleccionado. Y para Ruby,
y vamos a mostrar también una condición else, por si no hay ninguno seleccionado, que eso no va a ocurrir lógicamente, pero bueno, lo vamos a incluir. No hay seleccionado ningún lenguaje. Bueno, esto, pues cuando hagamos clic en el botón, incluiremos este método llamado radio value. Bien, para que se muestre la etiqueta label al cargar el cuadro de diálogo, vamos a llamar a la función previamente. Simplemente accedemos a self y incluimos el método. Bien, ya podemos ver esta prueba. Vamos a verlo. Bueno, antes que nada, lógicamente tenemos que iniciar la aplicación. Eso es verdad. Ahí está. Iniciamos la aplicación y bueno, ya sí podemos ver la prueba. Vamos a guardar y vamos a irnos a la ruta de este script. Y lo ejecutamos. Bien, aquí podemos ver que ya nos está mostrando Python ha sido seleccionado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Perl. Bueno, vamos a seleccionar Perl y le damos clic al botón y bueno, ya lo podemos ver. Perl ha sido seleccionado. Vamos a seleccionar PHP. Vamos a hacer clic en aceptar y bueno, y PHP ha sido seleccionado. Vamos a seleccionar Ruby y podemos ver que solo podemos seleccionar uno de los atributos. Ruby ha sido seleccionado. Y ahora vamos a trabajar con el checkbox. Bien, para ello pues vamos a ir al archivo WII y vamos a agregar otra etiqueta label que nos permita saber, que nos muestre un texto cuando el checkbox ha sido activado. Bien, la agregamos. Y le vamos a dar un nombre, por ejemplo, label términos con T mayúsculas. Label términos. Ok. Y guardamos el archivo WII. Y vamos a seguir escribiendo código. Y vamos a crear un método para el radio, para el checkbox. Que lo vamos a llamar, por ejemplo, checkbox state. Y vamos a hacer la siguiente comprobación. Que a este lo llamamos término. Me parece a mí que como llamé al... Bueno, a este no le di nombre, al checkbox no le di nombre en el archivo WII y se lo voy a dar ahora. Lo voy a llamar términos. Bien, le damos un nombre y guardamos el archivo WII. Bien, para acceder al objeto, bien, entonces vamos a mostrar en la etiqueta label que hemos creado anteriormente, que llamamos términos, label términos. Por ejemplo, has aceptado los términos. De lo contrario, mostraremos en la etiqueta label
no has aceptado los términos. Bien. Bueno, esto va a ocurrir cuando hagamos clic en el botón. Así que lo preparamos aquí, aunque previamente vamos a llamar al método que hemos acabado de crear. Igual que hemos hecho con Radio Value. Ok. Bueno, pues vamos a ver la prueba. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el script nuevamente. Bien, aquí ya nos está mostrando previamente que no hemos aceptado los términos. Bien, vamos a aceptarlo y vamos a hacer clic en el botón. Y ahora nos aparece que has aceptado los términos. Bien, de este modo pues podemos ir sabiendo si tanto los radio button como los checkbox están activados o no. Ok. Bien, pues por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.